Buenas tardes, señora, Gonzalo, amigos, don Sergio. Es para mí un placer poder conversar con el autor con cuyo libro pasé varios meses de mi vida. Me divertí mucho, me conmocioné y pasé varios momentos duros en el esfuerzo por descifrar el español nicaragüense. Yo, si puedo, comenzaría con una o dos frases de su discurso pronunciado con motivo del otorgamiento del Premio Cervantes. Es una frase o unas frases que me llamaron mucho la atención. Usted dijo, en el Caribe toda invención es posible. La realidad ya es una invención en sí misma. Y dice también, Centroamérica y el Caribe, ese espacio de milagros verbales donde los portentos, o sea, milagros, pertenecen a la realidad encandilada y no a la imaginación. Ser caribeño debe ser algo extraordinario. García Márquez también se sentía caribeño. Parece que es una característica o tal vez un diagnóstico. ¿Qué significa eso, ser del Caribe? Pues muchísimas gracias. Y gracias al director del Instituto Cervantes por su generosa presentación y por acogernos esta tarde aquí. Y dar las gracias a mi editorial también por la edición checa de este libro, Tongolele no sabía bailar, y a mi traductora que ya imagino los trabajos que habrá pasado, ¿no? Para hacer posible la versión de este libro en checo. Claro, quisiera comenzar por decir que el Caribe es más que un concepto geográfico, un concepto cultural, ¿no? Yo, por ejemplo, nací en el Pacífico, en la franja volcánica del Pacífico de Nicaragua, muy lejos de la otra costa nicaragüense, la costa del Caribe, que por una extraña razón en Nicaragua no la llamamos la costa del Caribe, sino la costa atlántica. Esto sí ya hablando de invenciones, es una invención, porque el Atlántico está muy lejos y el Caribe no se reconoce como tal, ¿no? Porque es un concepto bastante huidizo, ¿no? De tal manera que Caribe es no solo Nicaragua, la parte del Pacífico de Nicaragua, sino, por ejemplo, Guayaquil, en el Ecuador, que es el Pacífico abierto, es el Caribe. Y Salvador Bahía también es el Caribe. Yo diría que hay un elemento que es como una hebra que va tejida va metida en este tejido del Caribe, que es la hebra africana. Es muy importante para definir el Caribe, porque el Caribe, visto desde la perspectiva del mestizaje triple, que nosotros somos fruto de un mestizaje triple, somos África, somos las razas aborígenes y somos europeos. Si no nos reconocemos así, estamos en un problema, ¿no? Es un problema de identidad. Y por lo tanto, el Caribe significa literatura, significa música. Yo creo que la música es muy importante, ¿no? Significa el habla. ¿Cuántos idiomas confluyen para forjar la lengua que nosotros hablamos? Desde el español de los conquistadores, que como los conquistadores llegan primero a la isla de la Española, que es Santo Domingo, lo que es hoy Santo Domingo, Haití, luego a Cuba. Bueno,
pasan 30 años antes de que lleguen a Centroamérica a fundar las ciudades, digamos, en Nicaragua, León, Granada, ¿no? Y en estos 30 años ya el español ha sido nutrido con la lengua taína del Caribe, de manera que el español que llega a Nicaragua ya es otro español, es un español ya caribeño. Y luego las mezclas con el holandés, que es tan importante, con el inglés. En la costa del Caribe de Nicaragua lo que se habla es inglés, que fue colonizada por Inglaterra desde Jamaica, que es otra realidad. Entonces hay que ir descomponiendo esta realidad para ir entendiendo lo que es el Caribe. Y por eso es un territorio de exageraciones. Pero no son exageraciones verbales, sino que son exageraciones reales. Cuando García Márquez dice que las lluvias son bíblicas, de verdad son bíblicas. Porque con las tempestades, con los huracanes, puede llover 15 días seguidos. Y entonces muchas veces los escritores lo que tienen que hacer es rebajar la exageración de la realidad para que sea creíble. Hay que moderarla en la escritura para que sea creíble, porque si no parece que es mentira. Y la obligación del escritor es hacer ver que las mentiras son reales. Entonces cuando la realidad es demasiado exagerada, no es creíble, no sirve para la literatura. Entonces son territorios de grandes contrastes, pero no solo en la naturaleza, sino en la historia. También dictaduras que se repiten, tiranías, guerras civiles, son igual que cataclismos físicos, terremotos, erupciones volcánicas, también hay erupciones en la historia. Entonces eso, más o menos, es lo que podría decir. Gracias. A base de lo que dice, me imagino que usted no es partidario del término realismo mágico, porque se tratará de cosas de perspectivas, ¿no? Yo creo que el realismo mágico es una invención francesa. Sí. Primero francesa. Sí, lo inventaron los franceses, los críticos franceses, ¿no? Vamos a ver, primero, el realismo mágico no aparece, realmente no aparece con García Márquez, se hace muy famoso. Decir García Márquez es decir realismo mágico. Es como que fuera lo mismo, ¿no? Entonces, yo no podría citar a otro escritor de realismo mágico que fuera auténtico, porque el problema con el lenguaje de García Márquez y la manera en que formula su universo narrativo es que García Márquez no puede tener seguidores, sino solo imitadores. Es muy difícil meterse en el mundo de García Márquez y salir indemne de ese mundo. Yo recuerdo que cuando yo leí 100 años de soledad la primera vez, que a mí me deslumbró, por supuesto, como a tantos lectores, yo dije, yo era muy joven, ese libro apareció en el 67, ¿no? Yo dije, este libro es venenoso para un escritor, porque es pegajoso, se pega, el lenguaje se pega, ¿no? Entonces, tengo que apartarlo de mi mente, ¿no? Pero bueno, esta visión de la realidad en estos términos no comienza con mágicos, no comienza con García Márquez, sino con Alejo Carpentier y con Miguel Ángel Asturias. ¿Qué es lo que con El reino de este mundo, por ejemplo, la novela de Carpentier, o con El siglo de las luces, que son novelas de una imaginación desbordante, pero basadas en la historia del Caribe, en la historia de Cuba, de la Martinica, y el Hombre de Maíz de Miguel Ángel Asturias. Pero ¿qué pasa? Estos dos escritores, ¿dónde vienen a encontrar las raíces de lo mágico? En Francia. Porque Miguel Ángel Asturias descubre el Popol Vuh y descubre
descubre la magia indígena, no en Guatemala, sino en la Sorbona. Y lo mismo le pasa a Alejo Carpentier, es decir, tiene que alejarse de sus propios territorios para poder entenderlos. Y tiene que pasar de alguna manera por la visión europea para poder entender en estos términos su propia realidad. Usted conoció personalmente a todos los cuatro del boom, se hizo amigo de ellos. ¿Con quién de ellos trabó una amistad, unas relaciones más íntimas? Pues yo diría que con todos de muy distinta manera, ¿no? Vamos a ver, y de todos ellos yo aprendí algo distinto. Tuve la suerte cronológicamente de estar colocado no muy lejos de ellos, pero en la siguiente escala de la generación. Entendiendo que el boom no es una generación literaria como la podemos entender, como sería la generación del 27 de España, ¿no? Que son más o menos escritores que pertenecen a la misma época. Los escritores del boom están unidos más bien por un fenómeno de renovación editorial, la atención que se le presta a la literatura latinoamericana que no tenía en Europa. Es decir, estaba muy adormecida esta atención. Entonces, de repente aparecen libros escritos como por autores que son muy distintos en edades. Rayuela de Julio Cortázar, Julio Cortázar es mucho mayor, obviamente, que Mario Vargas Llosa. Hay entre ellos 20 años de diferencia, entonces no podemos hablar de un fenómeno generacional. Y por lo tanto, de cada uno de ellos yo pude aprender cosas muy diferentes. Rayuela era un libro que fue, digamos, la Biblia de mi generación, ¿no? Porque Rayuela era un libro muy anárquico, era muy crítico del establecimiento burgués, pero no proponía soluciones, simplemente era como una carga de dinamita. Y eso a un joven le fascinaba, ¿no? Es decir, eso de dinamitar los valores tradicionales de la sociedad. Eso, Rayuela tenía esa virtud. Luego, La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa era un libro del que se podía aprender cómo contar una historia que no era nueva, pero que se contaba como si fuera nueva, es decir, con mecanismos narrativos que no existían en la lengua castellana. Y con Carlos Fuentes se podía aprender a ver que la historia de América Latina se podía contar como una novela. Es decir, la Revolución Mexicana contada como una novela en términos modernos. Es decir, un caudillo de la revolución que mientras agoniza está contando un monólogo la historia de la revolución. Eso era fascinante desde la perspectiva de la novedad, porque eran escritores que planteaban una ruptura. Y García Márquez, que rescataba las historias que se contaban, las historias orales de América Latina, y las ponía en un lenguaje completamente desusado, porque Cien años de soledad es también una novela bananera, como lo es El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, pero era otro lenguaje, completamente diferente, un lenguaje que rescataba el habla oral, popular, y los cuentos contados por los abuelos, puestos en un lenguaje literario completamente deslumbrante. De manera que de cada uno de ellos se podía aprender algo diferente. Volvamos a Nicaragua y también a su discurso cervantino. Usted también dijo esta frase:
En Nicaragua todos somos poetas de nacimiento. ¿Cómo entenderlo? ¿Es una hipérbole? No es hipérbole real. No. En Nicaragua la gente se saluda de una cera a la otra, adiós poeta. Como algo, aunque la persona no sea un poeta, siempre es un tratamiento, ¿no? Yo creo que porque este es un país, es curioso porque es un país muy pequeño, que el héroe nacional no es un general a caballo, no es el libertador con la espada desenvainada, sino un poeta de a pie, ¿no? Que no sabía andar a caballo y que nunca se vistió de militar, más que para presentar cartas credenciales, porque él usó para presentar cartas credenciales en España como embajador de Nicaragua esos uniformes que antes usaban los diplomáticos, que eran bordados como de mariscales, ¿no? Pero entonces ese es el orgullo de un país que viene de un poeta y donde la poesía tiene un enorme peso, un enorme prestigio. Es decir, claro, a uno le pueden decir, no, los poetas mueren de hambre. No hay que dedicarse a la poesía porque los poetas no mueren de hambre, pero bueno, eso no es un obstáculo para que la gente escriba poesía. Entonces tenemos farmacéuticos, abogados, que también escriben poesía, ¿no? Bueno, este poeta del que habla don Sergio es naturalmente Rubén Darío. Claro que sí. Sí, claro. Sí, claro. Uno crece escuchando las poesías de Rubén Darío. Las tiene que aprender en memoria en la escuela, recitarlas. Yo iba a concursos, participaba en concursos de poesía para recitar de memoria a Rubén Darío. Y me sé muchas poesías de Rubén Darío porque desde niño las aprendí, ¿no? Rubén Darío es para usted, creo, una figura muy importante. Usted escribió varios ensayos sobre él, también figura en su novela Margarita está linda la mar, lo que el título es un verso de un poema de Rubén Darío. Es que es un personaje fascinante, precisamente por el contraste de que, mire, Nicaragua, cuando Rubén Darío nace en 1867, Nicaragua tiene 300.000 habitantes. Es un país que está devastado por las guerras civiles, por las pestes del cólera. En 1867, precisamente, el presidente Tomás Martínez, el general Tomás Martínez, mandó a hacer un censo de los habitantes por primera vez en mucho tiempo y resultaron 220.000. Y él dijo, esto es muy poco. Y ordenó que pusieran 300.000, por eso yo digo 300.000. Entonces, y de esos 300.000, digamos 200 tantos mil habitantes, la mayoría es una población campesina, analfabeta. En Nicaragua no hay periódicos, no hay librerías, no hay bibliotecas. La primera biblioteca se funda cuando Rubén Darío tiene 20 años, la primera biblioteca nacional del país. Y de ese país nace este fenómeno que se vuelve un revolucionario de la lengua castellana. Es decir, hay que contar las revoluciones en la lengua castellana de Garcilaso y Cervantes hasta Rubén Darío, que hace una renovación profunda del idioma, le incorpora al idioma castellano todos los elementos americanos y lo devuelve a España totalmente renovado. Y este hombre, cuando regresa a Nicaragua en 1907, que sigue siendo un país de muy pocos lectores, es un héroe. La gente lo recibe como un héroe nacional. Y cuando llega a la estación de León, donde él había vivido, el tren que lo trae, y hay un carruaje esperándolo, la gente quita los caballos del carruaje
y arrastra a la gente el carruaje de Rubén Darío en homenaje a este héroe que regresa, ¿no? ¿Cómo no vamos a hacer un personaje de novela? Bueno, hablemos un poco ya sobre los textos, sobre la escritura. Usted atribuye una importancia considerable a la melodía y al ritmo del texto. Es raro que los críticos pocas veces se fijan en esta cualidad del texto. Los traductores sabemos qué cosa es, porque es muy importante recrearlo en nuestro idioma. A veces uno se recita la frase en voz alta. O sea que usted escribe un texto, una prosa, como un poema, un poco. Lo recita, por ejemplo, en voz alta, o escucha su frase. Yo creo que para ser escritor hay que tener oído musical. Yo vengo de una familia de músicos, porque mi abuelo era músico, mis tíos eran músicos, eran violinistas, uno de ellos tocaba el cello, otro el contrabajo, otro el clarinete, otro el violín. Y recuerdo que mi padre me puso que uno de mis tíos me enseñara solfeo. Y esa es una cosa terrible, porque era una clase a las 2 de la tarde, con ese calor que hace en Nicaragua. Y yo nunca pude aprender solfeo, entonces mi tío llegó a decirle a mi padre que yo era sordo para la música. Y entonces me dejaron en paz. Pero yo creo que hay dos oídos musicales, ¿no? El oído que reproduce, y yo para reproducir, si yo me pongo a cantar, canto en un solo tono, no sirvo para eso. Pero escucho, tengo el oído de escuchar. Y sin ese oído de escuchar no puede existir un escritor. Porque la prosa tiene un ritmo y tiene una melodía. Y hay que saber imprimir al texto ese ritmo y esa melodía, y eso depende de la manera como van colocadas las palabras. El español, como todos los idiomas, ¿no? Pero el que yo conozco muy bien, mi propio idioma es muy complicado, muy complejo y muy tramposo. El idioma, el español es muy tramposo, está lleno de posibilidades de cacofonías que hay que eliminar, los que son muy peligrosos, las rimas involuntarias. Entonces, escribir significa estar consciente de los peligros de que la prosa no suene el oído. Y como usted dice, pues yo lo que hago es, cuando termino una página, leerla en voz alta, a ver cómo me suena. Usted ha hablado hace poco sobre García Márquez y el contagio de sus textos. Y justamente la frase de García Márquez es reconocible a primera vista, al primer oído, y realmente es algo que se pega muchísimo. Esto solamente es dicho sea aparte sobre este tema. Y bueno, en cierta oportunidad usted enumeró los recursos que son de importancia para usted como escritor. El humor, la ironía, bueno, ya hemos sido testigos del humor, por lo menos, de la ironía todavía no, en esta charla. La intriga y el suspense, la narración como reportaje y la creación a partir de una imagen visual. Todo aquello lo encontramos también en su novela Tongolele, No sabía bailar, sobre la cual hablaremos en adelante en esta charla. ¿Hubo también alguna imagen inicial en el momento de concebir esta novela? Sí. ¿Sí? Sí. Sí,
esta novela es parte de una trilogía. Lástima que las otras dos novelas no estén traducidas, ¿no?, al checo. Pero en la novela anterior a Tomó de no sabía bailar, yo había dejado a mi personaje, el inspector Dolores Morales, que es forzado a salir de Nicaragua en el puesto fronterizo con Honduras. Y es allí donde la imagen de un vendedor de lotería se acerca a él en la noche. Y yo veía a este hombre alto, rubio, que llega a venderle el billete de lotería. Entonces, a partir de esa imagen, yo sabía que la novela tenía que comenzar. Se trata de convertir una imagen en palabras, ¿no? Bueno, y en ese mismo primer capítulo usted lo mata a ese rubio. Muy al final del Oh, primer bueno, capítulo, sí. usted no lo mata, sino los paramilitares. No, yo, sí, usted es el creador. Yo creo que el escritor es un pequeño dios de su libro, ¿no?, que es dueño de las vidas y de las muertes de sus personajes. El asunto está cuando alguien se cree Dios fuera de las páginas del libro. Eso ya es un asunto de asilo psiquiátrico, ¿no? O político, o político. Sí, o político, sí. Bueno, pero aunque el libro Tongolele no sabía bailar es el tercero de la trilogía sobre el inspector, yo creo que se puede leer así como está, sin los antecedentes de las dos novelas anteriores. Pues, como usted ya ha dicho, el personaje principal es el inspector Morales, ex guerrillero, ex policía y ahora detective privado, que vuelve clandestinamente a Nicaragua, de donde fue, no exiliado, pero fue obligado a irse del país. Y lo acompaña un personaje rarísimo que se llama Rambo. Y luego yo le preguntaré sobre la cultura pop. Me interesa mucho porque usted involucra muchos elementos de la cultura pop en este libro. El Rambo es un personaje inculto, aunque sabe recitar poesía como todo nicaragüense. Es un ser independiente, un lumpen podría decirse, venido del mercado oriental de Managua. Será otra de mis preguntas, que es el mercado oriental de Managua. Y el inspector Morales clandestinamente viaja hacia Managua, donde al final del libro es testigo de las reales protestas de los estudiantes en el año 2018, que fueron aplastadas en forma sangrienta por el gobierno, no por la policía ni por el ejército, pero por fuerzas paramilitares y un lumpen armado por parte del gobierno. ¿Lo digo bien? Sí. Sí. Y bueno, este viaje crea una línea del libro y hay otro plano donde se desarrolla la vida y la caída del jefe de la policía secreta de Nicaragua, llamado Tongolele. Ese apodo es el nombre de una famosa bailarina de cine mexicana. Tongolele, o este policía secreto, se llama así porque tiene un mechón blanco en su pelo negro, como lo tenía esa bailarina. Y mientras tanto, nos encontramos con momentos muy curiosos, que es, digamos, el esoterismo en la política nicaragüense, de los altos mandos. Aparece, aunque no textualmente, un personaje que se llama solamente ella,
o la señora, se alude solamente con estos dos términos a ese personaje, y entre nosotros podemos decir que es la vicepresidenta de Nicaragua, pero el autor no la nombra en ninguna parte. Esa mujer ejerce cosas realmente increíbles, deja o manda construir en el territorio del país enormes construcciones de hierro, los llamados árboles de la vida, para no permitir que influyan al país las fuerzas negativas, o se fija en su política con mensajes de un gurú hindú ya muerto. Esos son paisajes del libro muy grotescos, muy irónicos, muy satíricos, donde los asuntos públicos parecen una farsa. No sé si dije esta síntesis muy breve lo que se puede decir sobre este libro. Y bueno, pero yo creo que su motivo principal para escribir este libro fue reportear, realmente escribirlo como reportaje, los sucesos de las protestas de los jóvenes y su aplastamiento. ¿Es así o no? Sí, sí. Sí, yo creo que sí, es correcto. Vamos a ver, yo escribí este libro entre el 2018 y el 2020, con todo lo que había ocurrido en Nicaragua muy fresco, ¿no? Acaba de ocurrir. Yo sabía que yo estaba corriendo un gran riesgo, no político, aparte no. El riesgo político lo corrí y lo asumo, ¿no? Pero el riesgo literario, si meterse con acontecimientos inmediatos es muy riesgoso siempre para un escritor. Creo que los acontecimientos históricos generalmente tienen que enfriar lo suficiente, pasar el tiempo para poderlos apreciar en su conjunto y no dejarse llevar por opiniones sobre los hechos. Pero por otro lado yo tenía el desafío de que estas son historias que tenían que ser contadas y hacerlo a través de un reportaje no resultaba porque un reportaje sobre estos hechos, el único reportaje válido es del testigo que estuvo allí, que ha ido a hacer el reportaje a la calle, que ha hablado con los testigos, que los ha entrevistado. Y yo no era ese reportero. Yo estaba usando materiales de segunda mano, ¿sí? Lo que yo había leído sobre los acontecimientos, los videos que había visto, toda la información que tenía en la cabeza. Pero si eso no sirve para un reportaje periodístico, sí sirve para una novela. Porque el novelista puede tomar materiales de los cuales no tiene que necesariamente que ser testigo inmediato, sino fingirse ese testigo. Y es lo que yo pretendía hacer con esta novela. Pero meterse a narrar desde el punto de vista de una novela unos acontecimientos históricos inmediatos directamente, ese es otro riesgo. Porque ¿cuál es el riesgo? Convertir la novela en un panfleto político, panfleto de denuncia. Es decir, una novela no sirve para la denuncia. Una novela sirve para enfrentar hechos desde el punto de vista de la imaginación. Para la denuncia sirve un ensayo, un discurso, un manifiesto, ¿no? Y por eso es que yo elegí contar estos acontecimientos desde la perspectiva de una novela negra, de una novela con mi personaje, el detective Dolores Morales. Entonces, una novela que va siendo narrada desde el margen. Los acontecimientos van siendo narrados desde el margen por un personaje que no está directamente involucrado en los acontecimientos, sino que él va dando testimonio
de lo que está ocurriendo sin comprometerse con los hechos y usando también para crear distancia necesariamente el humor, porque aún en los acontecimientos más dramáticos es posible usar el humor como recurso. Eso también quiero preguntarle si el humor es su manera de estar en el mundo o lo utiliza también como este recurso del distanciamiento. Pues son dos cosas, un procedimiento literario y una manera de ver el mundo. Yo creo que a una historia se le quita patetismo, que es muy peligroso el patetismo a través del humor. Y eso uno lo aprende con Cervantes, ¿no? El Quijote es una novela humorística, pero no es una novela de chistes vulgares, ¿no? Porque hay una cosa que Unamuno dice siempre de Don Quijote. Don Quijote está lleno de humor y nunca cuenta un chiste. El humor no es contar chistes. El humor es tratar con esta delicadeza con esta sonrisa delicada los acontecimientos. Varios personajes de su novela Tongolele no sabía bailar son eclesiásticos, sacerdotes de la Iglesia Católica, que están comprometidos con los pobres, se esfuerzan o pugnan por la verdad y por la justicia social, ayudan al inspector y ayudan también a los jóvenes que protestan contra el gobierno. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica ahora en Nicaragua? Bueno, o voy a decir, ¿esto es real? Lo que refleja la novela, sí, claro, es decir, los personajes son ficticios, pero el papel de la Iglesia Católica es el que está señalado en el libro, ¿no? Es decir, el papel de los obispos, de los sacerdotes, a tal grado que hoy en día de Nicaragua han sido expulsados unos 80 sacerdotes. 80 sacerdotes. Hay diócesis que han sido totalmente desmanteladas, expulsados. Había 17 sacerdotes prisioneros, incluyendo 2 obispos. Y al final el Vaticano hizo una negociación y logró que los liberaran y los mandaron todos a Roma. Y ahora la iglesia está totalmente silenciada. Por las fuerzas internas del país, ¿sí? Porque el Vaticano hizo una negociación con el gobierno, no sé en qué ahora consistió esa negociación, pero la consecuencia es que la iglesia se cayó totalmente. Y el cardenal en Nicaragua es una persona que no opina más. Quiero mencionar, por lo menos en forma pasajera, el nombre de Ernesto Cardenal, un gran poeta, una gran personalidad. Usted lo conoció personalmente, sí. Y bueno, yo creo que los jóvenes ahora aquí ya no saben quién es y quién era. ¿Quiere comentarlo? Sí, claro. Ernesto Cardenal es un gran poeta nicaragüense, sacerdote. Él decidió dedicarse al sacerdocio, se hizo primero monje trapense, entró en un monasterio de La Trapa muy joven, en Kentucky, y luego se hizo sacerdote en Colombia y fundó la comunidad de Solentiname, que es un archipiélago en el Gran Lago de Nicaragua, una comunidad campesina cristiana. Y luego fue ministro de Cultura durante el gobierno de la Revolución. Pero bueno, para mí su gran trascendencia está no solo en su compromiso cristiano, sino en su enorme valor como poeta, es decir, uno de los grandes poetas
poetas de Nicaragua, ¿no? Fuimos vecinos durante casi 40 años, viviendo en la misma calle, y nada, el año que viene se cumplen 100 años de su nacimiento. Bueno, quiero hablar ahora sobre el esoterismo, aunque bueno, es bastante nefasto cambiar un tema de poeta, digamos, por el del esoterismo. Pero ya hablé sobre lo que manda hacer la señora o ella en el país, en Nicaragua. Realmente, ¿esto tiene alguna base real? ¿Eso sucede de veras? No, obviamente, ¿no? Es decir, el sistema de Nicaragua está basado en las creencias mágicas, ¿no? Pero esto es parte de una tradición latinoamericana, no lo inventó doña Rosario Murillo. Siempre el poder en Nicaragua ha estado ligado a la brujería y a las fuerzas ocultas, digo, en América Latina, ¿no? Desde países que aparentemente han sido más civilizados que Nicaragua, como Argentina. La presidenta Isabel Perón tenía un consejero, López Rega, que era brujo, y todas las decisiones se las tomaban en base a que él echaba las cartas por la mañana, las cartas del tarot, en el despacho presidencial. El presidente Duvalier en Haití, Papá Doc, gobernaba en base a los ritos del vudú, descabezaba gallos, y con la sangre de los gallos él adivinaba qué es lo que qué es lo que tenía que suceder en el día, cómo tratar a sus enemigos. Pero peor que eso, él tenía en su despacho la cabeza de un enemigo, porque creía que eso le daba protección, tener la cabeza de su enemigo decapitado en el despacho presidencial. El presidente Maximiliano Hernández Martínez de El Salvador que decía que la peste del cólera se controlaba poniendo en los focos de la iluminación eléctrica papeles de colores, para que los colores eran los que controlaban la peste, ¿no? Y era vegetariano. Y era un vegetariano que mandó a asesinar a 30.000 campesinos en la masacre de Izalco en 1933. Entonces no es nada extraño que en Nicaragua hayan sido construidos estos árboles de la vida, que son unas grandes estructuras metálicas, que no sé por qué se parecen a los árboles de las pinturas de Gustav Klimt. Son árboles muy extraños, ¿no? Pintados de distintos colores, están sembrados por todo el país. Entonces lo primero que la gente hizo cuando se rebeló en el 2018 es botar estos árboles. Botaron muchísimo. Este bosque fue talado en parte, pero no totalmente. Claro, y la novela cuenta esta parte esotérica en términos de la novela, ¿no? Por eso es que yo inventé esto de la caja china. Pero esto es fantástico. Los motivos de la caja china. Yo me reí tanto porque es una sátira increíble. Cuando los mensajes esotéricos viajan en una caja china con un acompañamiento militar y con helicópteros vigilados. Increíble, muy bueno. En cuanto a Rambo y el mercado oriental. ¿Qué es el mercado oriental? Debe ser un nido de vida especial y de vidas especiales también en Managua, Bueno, el de mercado donde se reclutan varios personajes de la novela. Es un mercado popular, como tantos que hay en América Latina, solo que este es el más grande de Centroamérica, porque este mercado con los años fue creciendo y se tragó manzana tras manzana, de manera que es un mercado que tendrá ahora unas 300 manzanas, ¿no? Y allí
en ese mercado se vende de todo, ¿no? Desde un computador de última generación que entra de contrabando al país hasta la verdura y la comida. Es un universo inmenso, es un universo inmenso. Y entonces está lleno de este tipo de personajes, pequeños ladrones, ampones, lumpen, como el personaje que yo he extraído ahí, Rambo. Pero Rambo es una buena persona en el libro, más o menos. Y como he dicho, usted utiliza en esta novela muchos elementos de la cultura pop, tanto el nombre de Rambo como muchísimas alusiones a las películas, a las series televisivas animadas, por ejemplo, de procedencia norteamericana en su mayoría. ¿A qué se debe esto? ¿Esto forma parte de la cultura nicaragüense? Es parte de la cultura popular, sí. Sí. Sí, los personajes de las historietas cómicas, de las películas. Lo primero que un personaje hace para saber, uno sabe si es o no popular, si se transforma o no en una piñata. Porque las piñatas son figuras que se usan en los cumpleaños y los niños las aporrean, ¿no? Esa es una tradición muy latinoamericana, mexicana y latinoamericana. Entonces, construyen estas piñatas en base a las figuras de moda, las figuras pop de moda, ¿no? Y bueno, para más o menos finalizar, puedo, no, todavía quiero hacerle otra pregunta en cuanto al idioma. Realmente fue traducir el libro, fue para mí un duro bregar, porque hay naturalmente pasajes de alto estilo literario, hay otros porque hay muchos estilos en este libro, pero hay también muchos momentos con el lenguaje nicaragüense y muchas veces no entendí nada. Entonces, ¿qué cosa es ese idioma, ese español de Nicaragua? ¿De qué raíces se nutre? Usted ya ha adelantado algo diciendo que se trata de una fusión de varios idiomas indígenas, de muchas influencias, también de la influencia del inglés, creo yo, ¿no? Sí, es decir, cada país de América Latina habla una variante del español, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es un idioma que lo hablan 300 millones de personas, ¿no? Y es un territorio muy vasto que va desde la Tierra del Fuego hasta San Antonio, Texas, hasta Chicago, donde hay una enorme colonia mexicana. Y el idioma que se habla en la Tierra del Fuego, el español ya es un español, o en el Río de la Plata. En el Río de la Plata sale un español que tiene muchos elementos del italiano, por la enorme inmigración italiana en el Río de la Plata. Entonces el lunfardo que se habla en el Río de la Plata está muy teñido de italiano. Así como el español que se habla detrás de la frontera con los Estados Unidos, en San Antonio, en Austin, en Los Ángeles, en San Francisco, y es un español muy teñido de inglés. De manera que se sorprendería de encontrarse que la gente que habla el español del otro lado de la frontera de los Estados Unidos, en lugar de mercado dice marqueta, por market, pero es una traducción del mercado marqueta, ¿no? Ya es otro español, ¿no? Y el español que se habla en Centroamérica, pues es un español que tiene mucho. El que se habla en Nicaragua vamos a ver, ¿qué tiene el español en Nicaragua? Tiene mucho del idioma mexica, náhuatl, porque es el idioma indígena que sobrevivió en la cultura. Antes se hablaba del cholotega,
Yo vengo de un pueblo de Chorotega y todavía hay términos del Chorotega, antiguos términos del Chorotega. Luego está el mexica, pero están las lenguas caribes, el taíno, que también cuando tú dices hamaca o canoa, está usando términos del taíno. Cuando dice marimba, está usando términos del africano. Son términos africanos. Marimba, mondongo, que es la panza de la res. Es africano. Entonces, hablamos un español que tiene de africano, de taíno, de mexica, de árabe. Cuando decimos alcohol, estamos hablando en árabe. Eso ya venía de la península, ¿no? Y muchos términos que llegaron con la colonia no volvieron a la península, se quedaron. Y ya en la península no se usan, en España no se usan y en Nicaragua se siguen usando porque son términos muy arcaicos. Yo recuerdo en mi infancia los campesinos de mi pueblo pues hablaban con el siglo de oro. No decían yo vi, sino yo vide. Y es puro siglo de oro. Entonces todo eso es lo que está en el oído para formar una lengua. Ahora, ¿cuál es el gran, vamos a ver, el gran reto de un escritor? Es decir, yo para que un día traduzcan este libro y me entiendan, yo voy a usar un español lo más neutro posible. No sería un escritor. Sí, debería ser un escritor que tiene que usar los recursos de su lengua para expresar lo que quiere expresar. O eso es como un escritor que dijera yo voy a usar un idioma lo más rebajado posible para tener más lectores. No voy a dejar todas las complejidades que tenga la lengua para que me entiendan más lectores y así vender más libros. También hay que renunciar al oficio de escribir en ese caso. Es decir, yo por lo menos no podía ser ese tipo de escritor. Es decir, los recursos de un escritor están en su propia lengua. No es nada fácil para los traductores. Claro. Puedo contarles, para finalizar, puedo contarle algunas anécdotas de mi vida de traductora con su libro. Por favor. Yo, bueno, tuve que recurrir, pidiendo ayuda, tuve que recurrir a usted en algunos casos. Sí, lo recuerdo muy bien. Pero también me guardé algunos otros. Y, por ejemplo, para que el público lo sepa, en la novela aparecen muchos tweets, muchos mensajes electrónicos, pues diría X o como, no sé cómo. Y una de las cartas, o uno de los mensajes anónimos, está firmado Mamá Chanchola. Busqué en el internet y después de muchas búsquedas, aunque tenía alguna intuición de que podía tratarse, en el internet encontré tipo de música centroamericana, banda de música centroamericana, asesino triple de Nicaragua, otra cosa, otro asesino de Nicaragua, Chanchola. Juego infantil. ¿Qué juego? ¿Qué juego? Un traductor no puede trabajar con una expresión así. Y bueno, le escribí a don Sergio y me confirmó lo que intuía, que se trataba de mano peluda, mano negra, algo así. Pues Mamá Chanchola es el nicaragüense la mano negra, algo así. Luego tuve que consultar el arzobispado praguense para bautizar bien una de las iglesias en Managua, porque tenía consagración doble, lo que aquí no existe. Entonces, para reconstruir este nombre de la iglesia, tuve que consultarlo con el arzobispado. Tuve que consultar un vendedor de armas.
al portavoz de la policía, porque hay un protocolo de interrogación. Quería saber cómo está en checo. Y también porque se habla del béisbol. Tuve que consultar la redacción de reporteros de la televisión checa para que me expliquen las cosas, aunque leí 70 páginas de las reglas, de los reglamentos checos de béisbol, no entendí nada. Y lo último, lo penúltimo, porque lo último yo no sé si no es una grosería. Quiero preguntárselo, pero aparte, creo, porque no sé si lo puedo decir aquí en voz alta en público. Se lo voy a mostrar. Pija y rincón. Sí, no es una grosería. Es, pero es a la fuerza, quiere decir. A la fuerza, por la fuerza. Sí. Eso es muy difícil, yo reconozco que es muy difícil de traducir. Pues la expresión en español, que aquí Pero están muchos hispanistas, es a pija y rincón. Y bueno, lo intuí, que es algo como en checo, nebudeme se s tím párat. Lo vamos a hacer sin miramientos, ya. Sí, Sí, muy a la sí. fuerza. Sí. Sí. Entonces, ¿saben qué descubrí? Primero, que se trata de una cita del Cantar del Mío Cid. Entonces, que se trata de una cita del pasaje sobre los infantes de Lara. Pues busqué en el Cid, no encontré absolutamente nada. Y después, en el internet del Instituto Cervantes, encontré la explicación que se trata de una versión popular, grosera, vulgar, del Cantar del Mío Cid, y que eso realmente está allí, a pija y rincón, como una venganza realizada en los infantes, ¿no? Yo no sé cómo decirlo honestamente. Pues algo nuevo estoy aprendiendo. Sí. Pues son cosas de las que uno se entera al traducir a Sergio Ramírez. Y la última cosa, el caldo de res. En un momento de la novela, un hombre invita al otro a comer el caldo de res al mercado oriental. Y dice, no sé si la mujer que lo prepara quiere prender fuego a las 2 de la madrugada. Necesitaba saber qué fuego. Si se trataba de, lo voy a decir en checo, rozdělat v kamnech, nebo postavit na kamna, nebo algo así, porque hay varias posibilidades. Y luego encontré un video y vi cómo se hace el caldo de res en Nicaragua. Aquí en Centro Europa es una sopa de domingo, muy suave, con pocas verduras y carne, pero lo que se hace en Nicaragua es increíble. Sí, yo ahí como 30 componentes. Sí, y es una caldera, realmente una caldera enorme, sobre una hoguera, y se ponen enormes pedazos de 20 tipos de verduras desconocidas para nosotros y enormes pedazos de carne, y intestinos, todo eso, y cangrejos al final. También, Y eso es realidad, eso es la realidad centroamericana. Usted escribió eso también... se llama también una sopa levanta muertos. Usted escribió un libro sobre la cocina nicaragüense. Bueno. Se llama Lo que sabe el paladar. ¿Y hay recetas? No. Sí, sí. ¿Sí? 400 recetas, sí.
pues tal vez algún día traduciremos también este. Muchas gracias. Don Sergio, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Ramiro, muchas gracias a Blanca. Si alguno de los presentes quiere está a la venta el libro y después de escuchar a Blanca lo que ha sufrido por la traducción, desde luego merece la pena leerlo. Así que muchas gracias y les animo a que lo lean. Muchas gracias. Si queréis